Muchas gracias a la presidencia colegiada, maestro Virgilio Andrade, diputadas y diputados que nos acompañan y público que nos está observando. El tema que estamos tratando en esta comparecencia, o los temas, son demasiado importantes para nuestra nación. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones en la percepción de corrupción. También, de acuerdo a Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un asunto recurrente en nuestra nación. De acuerdo a más datos objetivos, ya algunos han citado, IMCO menciona que más de 800,000 millones de pesos se pierden al año en nuestro país por causa de este cáncer social, y también que la corrupción no perdona las desigualdades sociales. En los hogares más pobres de nuestro país, más del 30% del ingreso se dedica a este tema, y en el decil más alto, alrededor del 10%. Por ello es que fue muy afortunado el llamado de la sociedad civil cuando hace más de un año, en medio de varios escándalos, de los moches, de la cancelación del Tren Rápido México-Querétaro, de la Casa Blanca en la que estuvo involucrado el presidente de la República y en dos propiedades más en que se involucraron dos secretarios de Estado, la sociedad civil fue la que enmendó la plana. Ya se había anunciado que acababa la época de las reformas estructurales, sin embargo se nos estaba olvidando esta, que es muy importante. Tenemos que reconocer el papel que han tenido más de 7 decenas de organizaciones sociales en contribuir al Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego coincidimos con el maestro Virgilio en que tenemos que seguir con gobierno abierto, y diría yo también con parlamento abierto en los próximos meses para cumplir el mandato constitucional en mayo del próximo año y retomar todas estas novedosas ideas que se han propuesto al respecto. En ese marco, hace poco más de un año, el maestro Virgilio es nombrado secretario de la Función Pública. El apagafuegos oficial no la tenía fácil porque tenía que jugar un papel importante en medio del escándalo, de los escándalos más fuertes del sexenio, y corrió mucha tinta desde el primer minuto de su nombramiento, y yo no recuerdo que algunos columnistas serios se hayan atrevido a decir que su fallo, que sus conclusiones iban a ser contrarias o diferentes a las que dio a conocer meses después. La tenía complicada, sin embargo, yo creo que la curva de aprendizaje para todos los mexicanos, incluso para los congresistas, debe ser muy importante y debemos de aprender de ella. Paso a elaborar algún cuestionamiento, señor secretario, que es una pregunta que diría que tiene una dosis de ingenuidad, pero que apelo a su honestidad intelectual para que pueda ayudar e ilustrarnos. ¿Cuáles serían los elementos normativos en materia de conflicto de interés y cuál la definición de los tipos penales que evitarían casos como el de la Casa Blanca y le hubieran permitido a usted procesar por corrupción a quien lo designó? Y la otra pregunta es si está dentro de sus facultades y lo hará el obligar a que las obras de alto impacto en nuestro país, como algunas que ya se mencionaron aquí, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el circuito exterior mexiquense, las obligarán a que cumplan con la Ley General de Transparencia en el sentido de que publiciten, pongan a disposición de todo el público hasta el último contrato, hasta la última concesión. Por su atención y respuesta, gracias. Señor secretario, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. El asunto de conflicto de interés se ha convertido en una obligación constitucional en términos de que los legisladores establezcan cuál va a ser el tratamiento a este concepto contemporáneo vinculado con el ejercicio público. En ese sentido, el conjunto de elementos a reflexionar en torno al conflicto de interés tiene que ver con ámbitos temporales, con ámbitos de relación y también con ámbitos de
elementos materiales involucrados. En ámbitos temporales, el dilema está en cuáles van a ser los alcances previos y posteriores de una relación que van a establecer la frontera para poder señalar que hay conflicto de interés. Cuando particularmente este asunto se puede volver materializable jurídicamente si la relación se da cuando no existe la condición de servidores públicos. ¿Qué tipo de niveles de servidores públicos, qué tipo de activos, si se trata de operaciones mercantiles, van a ser los que se considerarán como parte de la nueva definición de conflicto de interés? O si fuere ninguna de las anteriores, ¿qué instrumentos le puede dar el Poder Legislativo a una instancia jurisdiccional que no lo es la Secretaría de la Función Pública y por eso no interpreta, sino el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué criterios y qué elementos se le van a dar para interpretar cuando se materializa un conflicto de interés? Y de esto solamente estamos hablando del nivel administrativo. Puede, desde luego, discutirse la parte vinculada con el ámbito penal, pero en todo caso son los supuestos los que determinan la condición esencial de las visiones que el país, que las soberanías de decisiones establecerán en este caso específico. No olvidemos que sí existen hoy definiciones y parámetros de conflicto de interés en la ley, y lo que sí es un hecho es que, de acuerdo al debate público, estos son los parámetros que se presentan para nueva discusión. Respecto de las obras de alto impacto, efectivamente, la Ley General de Transparencia va a ir obligando paulatinamente a que las instituciones públicas hagan evidentes todo tipo de decisiones que se toman, y más aún resulta irreversible a lo largo de los próximos años que se establezca un sistema de contrataciones abiertas de manera creciente. Diputados PRD, más cerca de ti.